Dios está aquí, tan cierto como el aire que La dignidad del hombre en su respiro. segunda parte. Hemos dicho en el tema anterior que lo más grande que tiene el ser humano es su dignidad de persona y que ese gran don lo tiene por estar hecho a la imagen y semejanza de su Creador. También decíamos, ¿en qué consiste concretamente esa imagen y semejanza? Son muchas las respuestas que dan los estudiosos de este tema, pero básicamente son estas tres. En que al igual que su Creador, tiene conciencia, la cual se expresa por la inteligencia o razón. Tiene una voluntad libre y tiene un alma o espíritu que lo hace poseedor de la vida eterna. Vamos en este tema a profundizar un poco más sobre estas cualidades que le dan al hombre su dignidad y el aire de familia con su Creador. En efecto, la inteligencia le permite al hombre conocerse a sí mismo, conocer al mundo y descubrirse como un ser trascendente. El hombre, en su inteligencia, puede planear su historia personal, ya que con su querer reflexivo, o sea, con su voluntad, puede elegir las opciones que la inteligencia le presente. Y por la libertad, es capaz de entregarse a la opción que elija entre muchas otras que se le presenten. Así pues, en este camino que el ser humano tiene que recorrer y en el cual escribe su historia personal, intervienen su conciencia por medio de la inteligencia o razón y su voluntad libre. La conciencia hace que el ser humano esté muy por encima de todo lo demás que existe en la creación, muy por encima de los animales, los cuales, al no tener inteligencia, no pueden elaborar conceptos. Los animales tienen un conocimiento sensorial, es decir, a través de los sentidos, pues con su memoria y con su imaginación solo pueden elaborar percepciones que les permiten hacerse de una visión adecuada a su entorno y asimismo posibilitar su supervivencia. Por ejemplo, un animalito puede percibir y puede comerse 2 piezas de carne, pero solo el ser humano será consciente de lo que es el número 2, ya que la elaboración de conceptos abstractos y universales es algo exclusivo de los humanos. La conciencia es algo así como el primer peldaño para que el hombre descubra que al ser un ser espiritual, su vida no termina en esta existencia terrenal, sino que está llamado a una vida eterna, que trasciende los límites de esta vida terrena. La conciencia, como capacidad de captar el ser de las cosas, constituye la ventana del espíritu. El objeto de la conciencia es conocer la verdad y la realidad de las cosas. Ella es la que ilumina a la voluntad para que se pueda elegir con libertad. Reconoce lo que es bueno y de esta manera se lo presenta a la voluntad que es la que escoge. Realiza esta tarea por medio de la reflexión, el análisis, la observación y la síntesis. El punto culminante de la actividad que realiza la conciencia es el momento del juicio. Juzga bien quien capta y valora con objetividad la verdad encerrada en mensajes, en problemas, en personas y en situaciones humanas. Mediante su conciencia, el hombre conoce la voz de Dios que le impulsa a hacer el bien y a evitar el mal. Todo hombre debe seguir esa ley que resuena en la conciencia y que se concreta con el amor de Dios y del prójimo. Sin duda que la pieza clave para entender al ser humano es la voluntad que se expresa por la libertad, porque con ella el hombre puede tomar distancia de sus instintos más primarios y elevarse de nivel.
Libertad para aspirar a lo mejor, para apuntar hacia el bien, para buscar todo lo grande, noble y hermoso que hay en la vida humana. Dice el libro del Eclesiástico que Dios quiso dejar al hombre en manos de su propia decisión. De esta manera, sin violencia ni presiones, puede adherirse a su Creador. La voluntad permite al hombre alcanzar su máxima grandeza o su máxima degradación, siendo en cualquier caso autor de su propia vida. Empapa todo el actuar humano, de modo que no se concibe que se pueda ser verdaderamente humano sin ser libre. La libertad es un espacio interior que nadie puede poseer si uno no quiere, en el cual yo me encuentro a disposición de mí mismo. Ningún cautiverio es capaz de suprimir este nivel de libertad. El hombre tiene un dentro que es inviolable y que le permite, por ejemplo, mantener un amor o una creencia contra viento y marea. Nunca podrán obligarme a amar u odiar a nadie, pues en este espacio interior no es posible ninguna presión. Por eso, todas las formas de perseguir la libertad de pensamiento o de conciencia están condenadas al fracaso. Esta libertad interior es el fundamento de la dignidad de la persona y la base de los derechos humanos, pues en ella brotan la libertad de expresión, el derecho a la libre discusión en la búsqueda de la verdad, el derecho a la libertad religiosa, el derecho a vivir según las propias convicciones y la propia conciencia, o el derecho a seguir el propio proyecto de vida o vocación. El hombre, en cuanto es radicalmente libre, está en sus propias manos. La libertad del hombre no es una libertad abstracta, pues estamos situados en circunstancias concretas como la cultura, la familia, la herencia genética, etc. Por supuesto que yo no soy libre de tener una determinada constitución biológica o psicológica, pero sí soy libre para asumirla o no en mi proyecto de vida. Imaginarse que la libertad consiste en la ausencia total de limitaciones puede ser una peligrosa fantasía. El hombre tiene cuerpo, historia, origen y toda una estela de circunstancias que condicionan su existencia. Y esto no hemos de verlo como un obstáculo o como algo que lo detenga, sino como una riqueza que nos pone en condiciones de realizar nuestro proyecto de vida. Tenemos conciencia de que podemos elegir esto o aquello. Es lo que se conoce como la libertad de arbitrio o libertad de elección. Sin embargo, es necesario poner en claro esto. La raíz de la libertad no está tanto en la mera posibilidad de elección, porque reducir la libertad al simple hecho de elegir entre varias ofertas es trivializarla, ya que la libertad humana implica un compromiso. En otras palabras, valorar en exceso la posibilidad que tenemos de elegir, pensando ingenuamente que lo que importa es solo elegir, no importando si elegimos bien o mal, equivale a entender superficialmente la libertad. Se escucha decir con simpleza: cada uno es libre de elegir lo que quiera, siempre que los demás no se vean perjudicados. Y lo primero que hay que decir es que este modo de entender la libertad está suponiendo que todos los valores son igualmente buenos para aquel que está eligiendo. Pues se piensa equivocadamente que lo que los hace buenos no es en sí mismo que tengan valor, sino el hecho de que están siendo libremente elegidos por mí. Esta mentalidad ignora las categorías de verdad y de bien y se inclina por la mera autenticidad, o sea, por pensar que al escogerlos libremente estoy siendo auténtico. No se puede reducir la libertad solo a una mera elección,
porque tendríamos varias repercusiones negativas. Primero, se reduciría la libertad a una mera espontaneidad. Segundo, se estaría suponiendo que el hombre es naturalmente bueno, ignorando la realidad de tendencia al pecado. Tercero, el único valor que se estaría persiguiendo sería la autenticidad. Y finalmente, se daría un deslizamiento hacia un peligroso naturalismo, en el cual se asume que es bueno lo que me apetece o lo que dicta el instinto. Uno de los problemas filosóficos más importantes de todos los tiempos es el uso del libre arbitrio o libertad moral, la cual produce costumbres y hábitos, los cuales a su vez perfeccionan la naturaleza y hacen más fácil alcanzar los fines del hombre. Una vez convertidos los hábitos en virtud, se facilita el desarrollo de las potencialidades que trae cada persona. Ahora, la virtud fortalece la voluntad y gracias a ella se adquiere una fuerza que antes no se tenía y que permite aspirar a bienes arduos y difíciles, aunque se necesite tiempo y esfuerzo para conseguirlos. Si el hombre elige mal y opta por lo que no le conviene, le vendrá un debilitamiento de su naturaleza que se llama vicio, el cual es una especie de hábito negativo que le incapacita para conseguir posibles bienes. Así pues, la libertad moral es una ganancia de la libertad en la medida en que uno se vuelve capaz de hacer cosas que antes no podía. No basta con tomar decisiones espontáneas. Es necesario que haya una meta clara hacia dónde se quiere llegar, porque de otra manera la libertad se vuelve tan trivial como un simple decidir entre tomar brandy o tequila. En otras palabras, el ser humano merece aspirar a cosas grandes, aunque no sea fácil de llevar a cabo. Si no nos ponemos una meta alta que valga la pena, la elección se reduce a lo trivial e insignificante y la persona se empobrece. A estas metas altas que el hombre se propone se les llama ideales, es decir, modelos de vida. Para entender cabalmente la libertad, debemos tener claro que esta no es un valor absoluto. Es decir, la libertad no consiste en afirmar, yo puedo hacer lo que se me dé la gana. ¿Por qué no es un valor absoluto? Porque tiene sus límites, ya que nacemos bajo una naturaleza que nos impone vivir como lo que somos. Por ejemplo, no podemos volar aunque quisiéramos, ni tampoco podemos esquivar la muerte ni la enfermedad. Nacemos como hombre o como mujer. Nacemos en un determinado país y ciudad y mil circunstancias más que no permiten que la libertad sea un valor ilimitado y que excluya cualquier relación. Ya decíamos en el tema anterior que la persona no nace propiamente hecha, sino que se construye día a día. Pues así pasa igualmente con la libertad, porque la libertad es un desafío y una responsabilidad. Es un fruto que se consigue ganando las batallas interiores del dominio propio y entregando las energías no a fines egoístas, sino a objetivos superiores y generosos. En la medida en que el hombre hace más el bien, se hace también más libre, pues no hay libertad verdadera más que en el servicio del bien y de la justicia. El hombre está dividido en su interior. Por esto, toda vida humana, singular o colectiva, aparece como una lucha entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Todo acto libre tiene rostro y cara, por lo tanto, es atribuible a alguien que se hace responsable de él. La responsabilidad o moralidad
se presenta como la aptitud para dar cuenta de las elecciones libres, aunque puede haber circunstancias atenuantes o agravantes que afectan el grado de la responsabilidad, como puede ser la ignorancia, el temor, los hábitos y otros factores psíquicos o sociales. Pongamos este caso concreto. No tiene la misma responsabilidad un ciclista que no respeta un semáforo que un camionero que comete la misma infracción. La verdadera libertad moral no es pues una licencia para hacer lo que me plazca. Hay muchos que, entregados a la satisfacción de lo inmediato, tuercen los conceptos y a la prisión le llaman libertad. Al sexo sin compromiso le ponen la palabra amor. Al nivel de vida acomodada lo equiparan con la ansiada felicidad, etc. Así pues, el ejercicio de la libertad moral no implica el derecho a decir y hacer todo. Cuando se aparta de la ley moral, el hombre atenta contra su propia libertad, rompe la fraternidad con sus semejantes y se rebela contra la verdad divina. La vida diaria nos impone realizar continuas elecciones en las que o bien nos decidimos por aquello que es lo debido y nos construye como personas, o por aquello que nos halaga más a los sentidos. Ejemplos hay muchos. Cuando suena el despertador por la mañana, cuando me ponen enfrente de muchos platillos para escoger, cuando aparece la plática propicia para destruir la reputación del otro, cuando mis sentimientos han sido heridos y tengo mucho que contestar, cuando aún no termino la labor de mi día y el cansancio o la televisión me invitan a claudicar, etc. Al elegir por algo, la libertad nos hace ver que quedamos comprometidos con lo elegido, lo cual nos ayuda a entender que es necesario contar con un proyecto de vida que valga la pena, pues vamos a comprometernos con él. Todavía hay algunos que piensan que si no se elige, nada se arriesga, y eso es falso. ¿Por qué elegir entonces? Porque si no se elige, aparentemente no se renuncia a nada, pero en realidad se está renunciando a todo a cambio de nada. Cierto es que la libertad entraña riesgo y una cierta angustia, pero hay que pasar por encima de esa ansiedad porque no elegir es de todos modos un acto de elección. Que quede claro, no elegir es elegir ya. ¿Y elegir qué? ¿Elegir la nada? Por lo ya comentado, podemos afirmar que las dos facultades básicas que hacen que alguien sea persona son la conciencia y la voluntad, y que ambas deben ser formadas para realizar actos humanos, ya que estos, los actos humanos, son los únicos que tienen moralidad, es decir, son buenos o malos. La voluntad es la capacidad que nos mueve a hacer cosas de manera intencionada por encima de las dificultades, los contratiempos o el estado de ánimo. Nuestra voluntad trabaja principalmente en dos sentidos: de manera espontánea, es decir, cuando nos sentimos motivados a realizar algo, como salir a pasear o iniciar un pasatiempo, y segundo, de forma consciente, y eso ocurre cuando nos esforzamos para realizar las cosas, como estudiar la materia que no nos gusta, recoger las cosas que están fuera de su lugar, levantarnos a pesar de la falta de sueño, etc. Esto último representa la forma más pura del ejercicio de la voluntad, porque tomamos la decisión de actuar a pesar de los inconvenientes. La voluntad se fortalece en las pequeñas cosas de la vida, en aquello que nos cuesta trabajo hacer.
levantarse a la hora prevista, no estar probando ciertos alimentos todo el día, terminar un trabajo que nos habíamos propuesto. En una palabra, hacer lo que debemos hacer sin detenernos a pensar si es de nuestro gusto y agrado. La voluntad implica también el aprendizaje de cosas nuevas, estudiar nuevos medios para desempeñar mejor nuestro trabajo, inscribirse a un curso de idiomas, desarrollar con seriedad un pasatiempo como tocar la guitarra. Podemos comparar la voluntad con un músculo de nuestro cuerpo, pues ellos se hacen más débiles cuando dejan de moverse. Cada situación que requiere esfuerzo es una magnífica oportunidad para robustecer la voluntad, pues de otra forma se adormece y se traduce en falta de carácter. Una voluntad recia no se consigue de la noche a la mañana. Hay que ejercitarse para fortalecer los músculos de la voluntad. Ejercicios que supongan un esfuerzo, pues de lo contrario serán inútiles. Por ejemplo, estando en casa, cederé en ese capricho o manía. Evitaré aquella mala costumbre que no me gusta ver en nosotros. Superaré esa pereza que estanca mi preparación profesional o mi práctica religiosa. Ahorita hago esto porque es mi deber. Ahora esto otro aunque no me apetece, etc. Hay personas que sufren al comprobar que son muy poco dueñas de sí mismas y de las riendas de su existencia. Son personas algo flácidas, enganchadas a la televisión, que cargan sobrepeso, que han intentado 15 veces dejar de fumar, que les cuesta una barbaridad levantarse de la cama, que ponen poca atención en lo que exija pensar un poco. Junto a todo esto, sienten por añadidura un aburrimiento que les abruma. Con relativa facilidad podemos dejarnos llevar por el gusto, dejando de hacer cosas importantes. Tener la sola intención de hacer las cosas no basta. Tampoco basta saber lo que es nuestra obligación, sino lo importante y decisivo es hacerlo. Que quede claro, la voluntad se manifiesta precisamente haciendo. ¿Hay falta de voluntad cuando retrasamos el inicio de una labor o cuando damos prioridad a los pendientes que son más fáciles en lugar de los importantes y urgentes? ¿Cómo combatir esta situación? Para empezar, llevando una vida de cierta exigencia. Hay que estar muy alertas porque el exceso de bienestar termina por dejarnos bajo su dominio, ya que no es difícil que la seducción de una vida demasiado cómoda haga que perdamos a veces algo de esa libertad interior y de ese necesario señorío sobre nosotros mismos, convirtiéndonos en esclavos de las comodidades. No quiere decir que estemos en continua lucha contra el bienestar, pero es necesario poner límites a las desmesuradas exigencias de las apetencias personales. El cultivo de la templanza, que es la virtud que modera los apetitos, es importante para evitar que el bienestar se revuelva contra el hombre, apartándolo de los valores superiores a los que está llamado. Con la templanza, el hombre aprende a prescindir de lo que le produce daño y aprende a darse cuenta que el sacrificio le libra de muchas esclavitudes. La lucha y el sufrimiento son rutas inevitables en el camino de nuestra vida. Si queremos ser felices, es indispensable que les perdamos un poco de miedo. Una voluntad férrea se convierte en escudo y arma para protegernos de los vicios. Son muchos los que caen en la dependencia de un vicio por no haberse negado aquella primera vez. Otros no pudieron evitar las malas compañías por temor a la crítica y a la soledad. La voluntad es sin duda el motor de los demás valores.
ya que ningún valor puede cultivarse por sí solo si no hacemos nuestro mejor esfuerzo. Los padres y profesores deben tener el tino de alabar más el esfuerzo que hacen los niños y jóvenes y elogiar menos las dotes intelectuales, porque lo primero produce estímulo, pero lo segundo es solo vanidad. Muchas veces los grandes cerebros, esos que tuvieron que hacer muy poco para superar sus estudios, acaban fracasando en la vida porque no aprendieron a esforzarse. En cambio, aquel otro que es menos brillante y que era objeto de comparaciones con el hermano o con el primo, acaba enfrentando de mejor manera las dificultades de la vida. Dotada de un alma espiritual e inmortal, la persona humana es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. El hombre ha sido creado por Dios para un destino eterno y feliz. El hombre lleva una semilla de eternidad en sí mismo. Decía Santa Catalina de Siena, por amor lo creaste, por amor le diste un ser capaz de gustar tu bien eterno. Gracias al alma espiritual, la materia que integra el cuerpo es un cuerpo humano y viviente. En el hombre, el espíritu y la materia no son dos naturalezas unidas, sino que su íntima unión constituye una única naturaleza que es la humana. Somos personas compuestas de cuerpo y alma, pero hagamos hincapié en esto. No se trata de dos partes distintas que están unidas artificialmente, sino de dos dimensiones inseparables de nuestra naturaleza unitaria. Somos una unidad, y dicho de una mejor manera, tú y yo no tenemos un cuerpo y un alma, sino que somos cuerpo y alma. Gracias a estas dos vertientes de nuestro ser de personas, que forman una sola unidad, echamos raíces tanto en el mundo material como en el mundo espiritual. De esa manera, tenemos algunas cosas en común con las plantas y con los animales, esto es, con el mundo material, y en otras cosas nos parecemos más bien a los ángeles, esto es, el mundo espiritual. Es importante señalar esto porque nos permite entender que el hombre es algo más que materia orgánica. Por lo mismo, nuestros valores tendrán que ir más allá de lo que es bueno para el cuerpo o placentero para los sentidos. La tortura del hombre no se manifiesta solo en el dolor y la destrucción de su cuerpo, sino en el temor a un aniquilamiento definitivo. Por ello, cuando el hombre, guiado por un instinto de la razón, rechaza y detesta la hipótesis de una total ruina y desaparición, está pensando con justeza, porque la semilla de la eternidad que lleva dentro de sí lo hace rebelarse contra la muerte total de su ser y contra la idea de ser reducido a la sola materia. Hagamos un resumen del tema. Para finalizar este tema de la dignidad del hombre en su segunda parte, mencionamos los puntos en los que se resume dicho tema. Punto 1. El ser humano está hecho a imagen y semejanza de su Creador, porque tiene conciencia, tiene una voluntad libre y tiene alma o espíritu. Por tener estas tres facultades, el ser humano tiene un aire de familia con Dios y decimos que posee una gran dignidad, la dignidad humana. Punto 2. La conciencia le permite al hombre conocer y entender, planear su historia personal y presentarle opciones a la voluntad y a la libertad. Por su libertad, el hombre tiene la capacidad de aspirar a lo mejor y puede elegir libremente las opciones que la conciencia pone ante ella. Finalmente,
La voluntad es la capacidad que tiene el ser humano de realizar cosas de manera consciente e intencionada, aunque le cueste trabajo. Punto 3. Dios le ha regalado al hombre el espíritu, y así, al tener cuerpo y espíritu, no quiere decir que sean dos naturalezas unidas, sino que su íntima unión constituye una única naturaleza. El espíritu es lo que le hace trascender, es decir, su existencia no acaba en esta vida terrena porque su espíritu es eterno. Punto 4. El ser humano no está dividido en cuerpo y alma, sino que es una sola unidad, cuerpo y alma. Los invitamos a responder en equipo las preguntas que aquí aparecen. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta.